Continuamos con la programación de autómatas y bueno, aquí viene a continuación, porque lo dejamos aquí, programación con marcadores. Esto ya de algún modo lo he tenido que contar ya para la práctica 1, aunque aquí lo repasaremos un poco antes de continuar con otro tipo de historias. Simplemente para que quede claro que no es solo mismo la activación-desactivación de salidas que la activación y desactivación en un circuito lo que serían relés auxiliares. Por ejemplo, aquí sobre el mismo circuito el telerruptor, que formaba parte de la práctica 1, pues lo veis concretamente. Veis que hay tres activaciones, KA1, KA2 y luego una activación de lo que sería la salida, KM1. Entonces, en este caso, ya casi todos habéis terminado esta práctica, lo podéis comprender con mayor facilidad. Tenemos que lo único que se activa y desactiva es la salida. Pero necesitamos esos dos relés auxiliares que para el autómata serán dos marcadores. Forman parte de la memoria interna y corresponden a la activación de, como ya he comentado, estos dos relés. En este caso concreto, el telerruptor, ya habíamos explicado este circuito, de manera que al pulsar por primera vez S0 se activa K1 y la activación de K1 que hace para la salida como si fuera un pulsador de marcha, activa la salida. Y cuando activamos, si dejamos de activar, ya queda aquí KM1 que está cerrado y KM1 abierto y KM1 abierto que está cerrado, de manera que para la segunda vez que pulse entraría K2. Bueno, pues la entrada de que K2 hace que se pare aquí. Bueno, pues la entrada de K1 y K2 son dos marcadores internos, no tienen que reproducirse en la salida. ¿No? Solamente la salida pues se activará la primera vez que pulsemos S1 y la segunda vez que pulsemos S0, y la segunda vez que pulsemos S0 se desactivará. Entonces aquí que más o menos con este ejemplo que ya pusimos en la práctica 1 queda claro la utilización de estas marcas internas, que en el autómata con el que estamos trabajando pues tiene una zona de marcas internas de tipo bit que se direccionan con un único número. Así tenemos desde el marcador tanto por ciento M0 hasta el marcador tanto por ciento M255. En otros autómatas no existe esta zona de marcadores de bit y habrá que cogerlo de los marcadores de la memoria común, con lo cual habrá que identificar el marcador por fila y por columna. Cuando programemos con el Siemens veremos que los marcadores habrá que direccionarlos no solamente por la fila, sino también por la columna. Aquí también estaría el programa, cómo se desarrolla en LD, en IL. No voy a insistir en esto, son secuencias que ya hemos visto. Simplemente mostraros un poco cómo sería este ejemplo, pero sí ver aquí que aquí hemos elegido para KA1 el marcador M0, para KA2 el marcador M1. Cuando lo tengáis que hacer vosotros, elegís el que queráis. No hay prescripción para elegir el que sea. Puede alguien pensar, bueno, pues yo voy a coger para el K1 el M10 y para el K2 el M11. O para el K1 el M1 y para el K2 el M2. Así no me lío con los números, por ejemplo. En fin, eso ya como vosotros lo estiméis oportuno. Pero lo que sí que es importante es eso, que sepáis distinguir lo que es un marcador, en este caso, de lo que sería la salida propiamente dicho. En ST, en la opción 1, que la opción 1 sabemos que bueno, es la más corta y la que normalmente más eficiente, porque veis que son 3 líneas de programa, que son 3 funciones, simplemente no utilizar realmente ninguna instrucción específica de ST, solamente la instrucción de asignación, 2 puntos igual, y luego las operaciones lógicas AND, NOT y OR, de un modo estableciendo la función que hace el circuito. Y la otra manera es mediante la instrucción if, then, else, que aquí yo las he puesto un poco comprimidas para que me entraran en esta diapositiva, pero ya os he ido explicando, según habéis ido haciendo las prácticas, algunos con if, then, que esto hay que hacerlo correctamente e incluso hay que tabular las instrucciones que contenga cada una de las zonas de esa instrucción. La programación con marcadores, cambiando el orden de los operandos para que en IL no haya que poner ningún paréntesis. Esto también
en fin, quedará de vuestro lado. Ya os he enseñado cómo hay que hacerlo para minimizar los paréntesis, porque el programa IL tiene una forma peculiar, el intérprete del programa IL, del lenguaje IL, tiene una forma peculiar de interpretar el programa, que es paso a paso y acumulando de algún modo las operaciones previas, y eso hace que cambiando el orden de los factores a veces cambie la aparición o no de los paréntesis. Bien, aquí ya sí que entramos en una zona nueva, que es la programación de bobinas set y reset. Hasta ahora todo lo que hemos hecho ha sido con bobinas, por así decirlo, monoestables. Quiere decirse que si toda la función lógica que hay por encima de la asignación monoestable está en 1, está activada, la bobina estará activada, pero si la función lógica que está por encima de esa bobina está desactivada, la bobina estará desactivada. Son bobinas monoestables. Digamos que podemos equiparar una bobina monoestable a lo que conocemos como relés y contactores. Todos esos tienen un muelle, de manera que cuando yo meto corriente a su bobina, se activa, pero si dejo de meter corriente a la bobina, se desactiva. Pues eso sería un poco la analogía de lo que son las bobinas normales o las bobinas monoestables, que es lo que hemos visto hasta ahora. Pero los autómatas incluyen la posibilidad de hacer activaciones set y reset, utilizar bobinas set-reset o lo que es lo mismo, utilizar como si fueran básculas. De tal forma que una variable de salida o un marcador asociada a una bobina set-reset, si ponemos una bobina set, esa variable se pondrá a 1 cuando la función lógica que está por encima de esa asignación esté en 1. Pero aunque la función lógica de esa a la que me refiero pase a 0, la bobina seguirá puesta a 1. Entonces, ¿qué hay que hacer para ponerla a 0? Pues utilizar la otra bobina, la bobina reset. De manera con otra función o con la misma, a elegir. De manera que cuando se cumpla esa función, la variable asociada a esa bobina se desactivará. Tenemos una función para activarlo y otra función para desactivarlo. Una cosa parecida a eso que veis ahí, así a modo de esquema para que lo entendáis con mayor facilidad. Con una sola variable de activación para no complicarlo. Entonces, en este caso veis que la variable asociada es la Q2.0. Entonces, vemos que la Q2.0 se pondrá a reset, o lo que es lo mismo, se desactivará cuando la variable I1.0 se active. Aunque la variable I1.0 se desactive, esta salida permanecerá desactivada. Para activar esa salida tenemos que asignarle otro tipo de bobina, que es la bobina set. De manera que cuando se cumpla la función, en este caso I1.1, la bobina Q2.0 se activará. Y aunque deje de cumplirse después la función I1.1, la bobina permanecerá activada. De tal forma que en los programas, siempre que haya para una variable determinada una función set, o varias, que puede haber varias en este caso, tiene que haber también al menos una función de reset, porque si no, nunca se desactivaría. ¿De acuerdo? O sea que siempre que haya alguna función set para una variable de salida o un marcador, da igual, tiene que haber una función reset. Cosa que no puede pasar con las monoestables. Es algo que no está puesto en la diapositiva, pero que tengo que especificar porque a veces cuando hacemos un diseño, no cuando yo os doy un esquema y lo hacéis, porque si os doy el esquema y lo hacéis es simplemente leer el programa, pero cuando hacemos un diseño y tal, podemos cometer el error de poner para una misma variable dos bobinas monoestables. Y eso sería un error. Me voy a explicar, vamos a verlo aquí en la pizarra. Imaginaos que yo tengo una función, por ejemplo, con un contacto abierto, en serie con un contacto cerrado, en fin, la que sea, la función que sea. ¿Vale? Para activar la bobina Q2.0, por ejemplo. Y esto es, bueno, tanto por ciento.
y esto es la entrada tanto por ciento y 1.0, y esta es la entrada tanto por ciento, por ejemplo, bueno, la entrada o el marcador M21, lo que sea, ¿vale? Y luego después hay, bueno, hay más segmentos, ¿vale? Y después hago otra función, otro segmento en el cual, por ejemplo, ponemos aquí tanto por ciento y 1.4 en paralelo con un marcador, por ejemplo, el marcador tanto por ciento 14. Y eso lo asignamos también a la salida o al marcador, pero vamos, da igual, a la salida Q 2.0 con esto, con una bobina monoestable. ¿Vale? Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque tal y como ejecuta el programa, el autómata del programa, perdón, empieza asignando variables de entrada y salida, ejecuta todo el programa en esta dirección y luego vuelve otra vez a leer entradas, etcétera, ¿vale? Entonces, en esta ejecución, aunque aquí la variable Q2.0 pase a 1, porque esto valga 1, imaginaos que aquí pasa a 1, si aquí pasa a 0, solo va a hacer caso a esta única función, porque está constantemente para arriba y para abajo, ¿vale? O sea, de arriba a abajo. Ejecuta primero este, pero luego se encuentra con que este, que aquí vale 0 y que era 0. ¿Vale? Por lo tanto, esto si ahora mismo lo puede sonar, pues ya digo, yo doy todos los circuitos y los circuitos pues solo tienen una asignación a la variable, pero vosotros cuando estéis haciendo algún diseño, a lo mejor dice, bueno, pues aquí tengo que poner una función para activar Q2.0 y aquí también pongo otra función para activar Q2.0, pues esto sería incorrecto. Si queremos que tanto esto como esto active Q2.0, lo que tenemos que hacer es esto, ponerlo aquí en paralelo con esto. ¿Vale? Pero solamente una única función cuando tenemos bobinas monoestables. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando tenemos bobinas biestables, que es lo que estamos hablando, set reset, pues es común que pueda haber varios set e incluso varios reset. ¿Vale? Pero lo que sí que es cierto que si hay un set o varios, tiene que haber al menos un reset, porque si no, no es lógico. Lo mismo que si hay un reset es porque tiene que haber algún set por algún lado. Sí, pregunta. ¿Puede haber dos sets, por ejemplo, un set para cada bobina? No. Un reset para los dos. Sí, claro. Puede haberlo. Digamos, puede haber varios sets y un solo reset. O puede haber un set y varios resets. Eso no es incorrecto. A lo mejor es falta de eficiencia, a lo mejor es cuestión de que te lo replantees y decir, bueno, pues yo asocio aquí las funciones, pero no te va a funcionar bien. ¿De acuerdo? A lo mejor puedes decir, bueno, pues en lugar de poner dos resets, pues yo pongo en paralelo la función del primer reset y la función del segundo reset, las pongo en paralelo y me hace los dos lo mismo. Pero es un problema de eficiencia, simplemente. Pero no un problema funcional. ¿Vale? Pero, ¿qué quiere decir que con un reset reseteas dos bobinas? No, con un reset solo puedes resetear una bobina. Aunque la setees por dos veces o tres. Con un reset solamente y con un set también una sola bobina. Bueno, si quieres setear dos bobinas, las pones las dos. Claro, vamos a ver. Si quieres puedes hacer así. Con una función también se puede hacer. Una función, por ejemplo, y lo haremos en la unidad siguiente. Una función que dice aquí set M0, por ejemplo. Y aquí reset M1. Eso se puede hacer también. ¿Vale? O set y también set M4, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso también sería correcto. Bien, entonces esto sería así. En LD se programa así. Se hace la función y se conecta a la bobina set reset. En IL, lo que cambia aquí, como veis, es la terminación de la función. Hasta ahora terminábamos todas las funciones con la función ST.
que es la función de asignación, ¿vale? Aquí la función pues dependerá, si estamos con una bobina reset, pondremos R Q2.0, que hace referencia a esta misma función, y si estamos con una bobina set, terminará el segmento con S, tanto por ciento Q2.0. Y aquí en ST hay que hacerlo así. Aquí sí que hay que utilizar necesariamente la instrucción if then. No se puede hacer con la instrucción asignación dos puntos igual, ¿vale? Si uno quiere hacer un reset y un set, pues siempre será con una función condicional, lógicamente. Si se cumple la función, entonces reset Q2.0. Si se cumple la función, entonces set Q2.0. ¿Conforme? Aquí hay que establecer también otra consideración, que es que ¿qué pasa cuando se cumplen las dos? ¿Quién tiene prioridad? La prioridad será a nuestra elección, porque la prioridad, si pensamos en la forma de ejecutar y leer el programa, siempre tendrá la prioridad la última que hayamos puesto. Imaginemos que se cumplen las dos, I1.0 y I1.1. Como va de arriba a abajo, al pasar por aquí la pone a 0, pero al pasar por aquí la pone a 1, y es esa la que queda, ¿vale? Entonces aquí la prioridad del set o el reset tendrá la última que aparezca. Si la última que aparece es un set, será prioridad a la activación. Si el último que aparece es un reset, tendrá prioridad a la desactivación. Y eso lo elegiremos nosotros en todo caso. A continuación vamos a ver cómo podemos programar cualquier función, cualquier programa, cualquier circuito, tanto con bobinas monoestables como con bobinas set-reset. ¿Vale? Tenemos que hacer una serie de operaciones que son las que yo voy a explicar ahora y formarán parte de los dos primeros ejercicios de la práctica 4.2 que ya he colgado en Classroom. Vamos a hacer ejercicios de ese tipo y tenemos que aprender a hacer ejercicios de ese tipo. ¿De qué tipo? Pues de saber cómo pasar un programa que está hecho con bobinas monoestables a bobinas biestables y viceversa. Un programa que está hecho con bobinas biestables, hacerlo con bobinas monoestables, para mostrar que se cumple lo que está escrito en ese párrafo. Podemos programar cualquier función tanto con bobinas monoestables como con bobinas biestables o con bobinas set-reset. El empleo de una u otra forma de programar dependerá de la preferencia del programador o de conseguir el programa más eficiente con menos instrucciones. Aquí simplemente lo que voy a explicar a partir de ahora es cómo hacerlo. Luego ya, a la hora de la verdad, bueno, pues uno programa con set-reset y dice, bueno, pues voy a cambiarlo a bobinas monoestables. O programa con bobinas monoestables y voy a cambiarlo a set-reset, a ver cómo queda y demás. En cualquier caso, lo que yo pretendo con esto es que podáis comprobar que se cumple y podáis hacer vosotros, transferir o convertir un programa con un circuito con bobinas set-reset a un circuito con bobinas monoestables y viceversa. ¿Cómo hacerlo? Y de cómo hacerlo viene a continuación. Por ejemplo, el primer caso, para programar con bobinas monoestables, un programa que está realizado con bobinas set-reset. Imaginad que yo os paso un programa que está hecho, un circuito que está hecho con bobinas set-reset y queréis programarlo con bobinas monoestables. ¿Qué procedimiento hay que emplear? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer estos pasos. Si tenemos dos funciones, una función del set y otra función del reset, entonces lo que tenemos que hacer, primero, esas dos funciones convertirla en una, para activar una bobina monoestable. Entonces, la función set, en una bobina normal tendríamos que ponerla en paralelo con un contacto de autoalimentación. Ese es el primer paso. Cuando cogemos la función set y la ponemos en paralelo con un contacto de autoalimentación, para alimentar la bobina monoestable. Y por otra parte, la función reset la tenemos que invertir o complementar toda la función y ponerla en serie con la función reset. Y luego ya simplificar y tal, incluso por simplificar por tabla de Carnot o como queramos. Pero es eso. Es más o menos
lo que voy a poner aquí en la pizarra. Imagina que tenemos un programa que tiene la función set. Lo voy a señalar así como un solo contacto. Función set. Para una salida. Y la función reset. Para otra salida. O sea, para la misma salida, perdón. Luego, para pasarlo a mono estable, tenemos que coger la función set y ponerlo en paralelo con un contacto de autoalimentación de la salida. Y luego tenemos que coger la función reset, ponerla en serie, invertirla y todo ello atacar ya a lo que sería con una bobina monostable la salida. ¿Vale? Eso es lo que dice esos dos pasos para pasar de un programa que está hecho con funciones set reset a una bobina monostable. Cogemos la función set y la ponemos en paralelo con un contacto de la salida, es decir, con un contacto de autoalimentación. Y la función reset la ponemos en serie y conectamos la serie. Es decir, funcionalmente o analíticamente sería así. Cogeríamos la función set, le sumaríamos un contacto de salida y eso estaría en serie, es decir, producto de la función reset complementada. Y eso es igual a la salida. ¿Vale? Sería esto de aquí, expresado analíticamente. Eso es lo que hay que hacer para pasar de función un programa que está hecho con set reset a un programa que queremos hacer de forma monoestable. Quede como quede esto, más o menos complejo, porque claro, la función set puede ser una función más o menos compleja. Luego lo que hay que hacer es simplificarlo, incluso con tablas de Carnot para que quede el programa más simple posible, lógicamente. Más o menos un ejemplo. Un programa en NLD que se trata de la puesta en marcha de un contactor Q2.0 con un pulsador de marcha y un pulsador de paro y un contacto del relé térmico. La bobina como bobina set reset sería así. La puesta en marcha, veis aquí que es con el pulsador de marcha, lo ponemos en set, y el reset, el paro, se pararía con el pulsador de paro o con el relé térmico. Daos cuenta que aquí ya aparece en paralelo y abierto, en fin, luego vemos cómo es al revés también. Bueno, pues si lo queremos hacer eso con bobinas monoestables, pues sería la función set de activación en paralelo con la autoalimentación, lo veis aquí, y eso en serie con la negación de esto. Pero la negación de esto, ¿qué es lo que es? Tenemos dos contactos abiertos en paralelo, se convierte en dos contactos cerrados en serie por la ley de Morgan. Porque la negación de... Vamos aquí, la negación de... Por ejemplo, lo voy a hacer con otras dos variables. De A más B, esto ya lo conocemos, A más B. Si lo queremos negar esto, se me queda en negación de A por negación de B. Que es lo que tenemos, como veis aquí. La función reset, que es esto más esto, se invierte y se pone en serie. ¿Vale? ¿Habéis entendido? Por lo menos aquí en casa, digo en clase, y en casa también, si tenéis algún problema. Yo ahora mismo estoy mirando la pantalla y no os estoy viendo, pero si tenéis alguna pregunta, alguna cosa desde casa, activáis el micrófono y preguntáis. Sí, dime. La autoalimentación, cuando la pones en paralelo, ¿es con toda la función set? Es con toda la función set, sí. Siempre, ¿no? Si te coges toda la función set, aquí lo que pasa es que es un único contacto. Pero si son varios contactos, en serie y paralelo, coges toda la función set que tengas
y pones en paralelo la autoalimentación. Es decir, suma su propia variable, que es lo que hemos hecho aquí. Digamos, esta sería la función. ¿Ves? Función set más la variable de salida. Y en serie con el complemento de la función reset. Al operar aquí, separamos la función reset esta y se me queda pues esta función de aquí, que es el circuito. Ninguna de las dos formas de programar te limita, ¿verdad? ¿Perdón? Que si ninguna de las dos formas te limita, ¿verdad? O No. sea, tú puedes programar lo mismo con set reset, pero no... Sí. Pues es lo que se pretende demostrar con esto. ¿Vale? Que podéis programar con set reset, con bobinas molestables y tal. Si alguna cosa dice, no, es que esto tiene que ser así, vale, tiene que ser así, pero puede ser de otra forma. Otra cosa es que me compense andar haciendo el cambio. A lo mejor no me compensa, pero puede que sea que me compense, no sé. ¿Vale? Por las razones que sea. Simplemente yo quiero que tengáis esto claro. Que todo lo que se puede hacer con bobinas molestables se puede hacer con bobinas biestables y viceversa. Porque es un principio. Cuando veamos neumática o electroneumática, que habrá válvulas biestables y válvulas monoestables, pues se puede hacer todo con válvulas biestables o con válvulas monoestables, da igual. ¿No? Cambiará un poco, ya digo, la función, el conexionado, lo que sea, pero se puede conseguir los mismos fines con bobinas monoestables que con bobinas biestables. ¿No? Y el cambio al revés. ¿Sí? ¿Alguno me hace alguna pregunta o algo? No. El cambio al revés. Un programa que yo tenga hecho con bobinas monoestables, pasarlo a bobinas biestables, pues es casi se puede deducir de esto mismo. Lo vamos a establecer también de manera formal. Aquí he visto que son dos consideraciones, qué hacer con la función set y qué hacer con la función reset. Pues ahora será un poco al contrario, tenemos una única función y cómo hacer que esa función, sacar de esa función dos, una para set y otra para reset. ¿No? Es decir, para realizar la operación inversa. Un programa que está hecho con bobinas monoestables y lo queremos hacer con funciones set-reset. Tenemos una única función y queremos sacar dos. Entonces, para sacar de una función dos, hay que considerar los dos siguientes aspectos. La función set sería la misma, justamente la misma, que la función monoestable, solo que haciendo que el contacto de autoalimentación o bien la variable que intervenga de esa activación valga cero o quitando el contacto de autoalimentación, según lo entendamos. Sí. Sería la misma que ataca a la bobina normal quitando el contacto de autoalimentación o bien, si lo consideramos algebraicamente, haciendo que cuando aparezca esa variable de salida la hacemos igual a cero. Ahora veremos un ejemplo para entender esto. Y por otra parte, ¿cómo sacaríamos la función reset? Pues la función reset la sacaríamos de la siguiente forma. El contacto de autoalimentación que normalmente aparece, no lo hacemos cero, lo hacemos 1. O lo que es lo mismo, cortocircuitamos el contacto de autoalimentación. Y el resultado lo invertimos. ¿Vale? Vamos a ver con un ejemplo o varios para que os quede claro esto, porque el otro quizás sea más sencillo de entender, incluso verbalmente. Esto pues necesitamos un ejemplo. Pero lo voy a repetir de todas formas. La función set sería la misma que ataca a la bobina normal, solo que quitando la autoalimentación. Quitándola directamente. O si lo consideramos algebraicamente, es la misma función, pero haciendo que el contacto de autoalimentación o el contacto de la función de salida valga cero. Y la función reset también sale de la misma. Solo que en este caso tenemos que coger esa función, el contacto de autoalimentación, cortocircuitarle o hacer que valga 1 y el resultado complementarlo o invertirlo. Sería lo siguiente. Por ejemplo, con el conocido circuito de interbloqueo sin pasar por paro. El de la inversión de giro, el de interbloqueo sin pasar por paro que hemos estudiado, ¿no? Sobre todo en SEN. Tenemos la salida Q2.0 y Q2.1 y con dos pulsadores de marcha, el 1.1 y el 1.2 y un pulsador de paro. Vamos a considerar eso, ¿no? Un esquema que conocemos
y que queremos hacerlo con bobinas set reset. Este sería el esquema, ¿vale? Vamos a hacerlo, como son dos bobinas, vamos a hacerlo con una. La otra va a ser igual, pero lo vamos a resolver con una. Observad que es, hemos dicho sin pasar por paro, ¿no? Sin pasar por paro. Sin pasar por paro entonces no es la inversión de giro. Pero bueno, es uno de los esquemas que hemos hecho en la práctica 4.1, es este. Tenemos, como podéis ver, el pulsador de paro, el pulsador de marcha, y en paralelo, bueno, pues estaba el contacto de alimentación y en serie el bloqueo de la otra bobina para la salida Q2.0. Aquí el contacto de autoalimentación veis que es el Q2.0. Podemos aplicar ese principio. La bobina Q2.0 sería esta, la función. Aquí lo tenéis aquí abajo, ¿veis? Expresado algebraicamente. De GAI 1.0 en serie con tanto por ciento 1.1, que a su vez está en paralelo con Q2.0, que está en serie con Q2.1, aquí. Vale. Las bobinas set reset. Vamos a ver cómo sacaremos una bobina set, la bobina set y la bobina reset. La bobina set sería la misma función, justamente la misma función, lo veis aquí, pero haciendo que la autoalimentación valga 0. O lo que es lo mismo, quitarla. Si yo aquí algebraicamente opero con esto, luego lo vamos a ver el circuito y también se ve de una manera muy simple, pero tenemos que acostumbrarnos a hacerlo algebraicamente porque a veces la función no será tan fácil. Pues si yo opero con esto, 0 por lo que sea es 0. ¿Vale? Entonces se me queda finalmente que la función set sería complemento de 1.0 por I1.1, que es esto de aquí. El circuito en cuestión, si yo aquí, fijaros bien, a esta función le quito este contacto, saco este contacto, ¿qué se queda? Pues esto de aquí arriba en serie solamente, porque este ya queda aquí colgado y ya no hace nada. ¿No? O sea que sería lo mismo y por lo tanto el resultado sería ese. Podemos ahí, veis que esto es lo mismo. Si yo quito de aquí, simplemente quito el Q2.0, pues se queda esto en serie. Y aquí algebraicamente se ve también claramente 0 por Q2 por legada de Q2.1 es 0 y se queda esto. Sí, pregunta, Carlos. ¿Qué diferencia de funcionamiento tendría si no pones ahí el pulsador de paro y lo pones abierto en el reset? ¿Funcionaría mal o...? Es decir, a la hora de hacerlo intuitivamente, digamos, lo que hace es solo el pulsador de paro ahí, no tiene nada que ver el de... Vamos a ver, es que luego no se oye aquí. Carlos me está diciendo, me está preguntando que desarrollando esto intuitivamente, pues a lo mejor, si no me corrige, podría sobrar aquí el pulsador de paro, ¿no? Y es cierto, a veces podemos pensar en eso, porque dependiendo de las especificaciones, yo lo que estoy haciendo es un circuito que funciona literalmente igual en todas y cada una de las posibilidades del mando. Esto es que si yo pulso aquí a la vez marcha y paro, ¿vale? Bueno, pues aquí la función set no se activa. ¿Entiendes? Entonces, siempre podemos, digamos, si de partida quieres hacer un programa con función set y reset, algunas de estas cosas no las pondrías. Porque dice, bueno, esto no lo considero yo, que pusemos marcha y paro, porque además luego yo puedo poner el paro después, el reset después, y lo puedo hacer de distintas formas, ¿vale? Entonces yo lo que estoy haciendo es un análisis funcional matemático del sistema, donde quedan contempladas absolutamente todas las posibilidades, las normales y las no normales. Entonces ahí efectivamente el paro, el no funcionamiento normal, podría no estar ese contacto cerrado y 1.0 porque es la función set, yo doy marcha y se activa, ¿vale? Pero contemplando todas las posibilidades es, digamos, de esta forma más perfecto o más quisquilloso, como podemos entender esto, decir el funcionamiento. No, es que yo considero hasta este punto. Ahora dice, bueno, pues a mí no me hace falta. Luego eso puede venir un análisis posterior en el cual tú digas, bueno, pues al final quito esto y me va a funcionar prácticamente igual. Yo estoy estableciendo unos planteamientos, si cabe, matemáticos para establecer esto de manera formal. Y luego ya nosotros podemos después, pues, obviar algunas cosas. La función reset. La función reset, según yo he contado,
tenemos aquí abajo, analíticamente, es la misma función, fijaros, no fijéis en la línea de arriba, la misma función que la original, solo que ahora haciendo la autoalimentación igual a 1, ¿vale? Y complementándola toda ella. El resultado de entrada 1 por esto, ¿qué es? Pues nada, el 1 se puede quitar porque se queda la variable tanto por ciento Q2.1 complementada. Es esta, ¿vale? Lo mismo que aquí, con el 0 quitábamos todo este término, aquí con el 1 lo único que hay que quitar es el 1. Y se me quedaría complemento de I1.0 que multiplica a I1.1 más complemento de Q2.1 y todo ello complementado. Para deshacer este complemento, por teoremas de Morgan, y cuando hay una mezcla de varias funciones, si lo queremos hacer todo de una vez, sin tener que hacer primero los productos por suma, la suma por productos, sino toda la función por una vez, por principio es, eso sí, respetando los paréntesis, cambiar en toda la función, los productos por suma y las sumas por productos. Y las variables, ponerlas al revés. Así que fijaros bien aquí lo que tenemos. El primer término. Complemento de 1.1, pues la ponemos directa. La cambiamos. Luego viene un producto, pues ponemos una suma. Un paréntesis. Pondríamos un paréntesis, aunque luego nos damos cuenta de que no va a hacer falta, ¿vale? Por cómo va a quedar la cosa. Pero aquí yo pondría un paréntesis. Luego, I1.1, pues pongo complemento de 1.1. Luego es más, pues yo pongo por. Complemento de Q2.1, pues yo pongo Q2.1 de manera directa. Y cerraría el paréntesis. Y solo al final, cuando veo que aquí este paréntesis me sobra, porque es un producto y el producto tiene preferencia sobre la suma, pues lo puedo quitar. El resultado quedaría tanto por ciento I1.0 más negada de tanto por ciento I1.1 por tanto por ciento Q2.1, que es lo que resulta de hacer esa operación que os he dicho con la función original, para el reset, que es, repito, coger la función original, la autolimitación, hacerla igual a 1 y complementarla. Luego operar para deshacer los complementos. Daros cuenta que a la hora de deshacer los complementos, las sumas se cambian por productos y los productos se cambian por sumas y las sumas se cambian por productos. Eso sí, ya digo, respetando los paréntesis originales, aunque luego haya que quitarlos al final. ¿Vale? Entonces este sería el resultado. ¿Qué sería el resultado definitivo? Si es el resultado más simple. Si está sujeto a simplificación, habría que simplificarla. Por Carnot o como sea. Para obtener la función reset final. De manera que la función reset sería esa. ¿Vale? Justamente esta. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues este es el procedimiento al que os tenéis que someter cuando vayáis a hacer los ejercicios que os he planteado en la práctica 2, en la práctica 4.2. El segundo ejercicio, o sea, el segundo segmento, bueno, pues ya no lo demuestro, pero sería igual. La otra activación, la de Q2.1. ¿Está claro? Programar y configurar temporizadores. Ya os dije en su momento que los autómatas, como se diseñaron para sustituir a los circuitos cableados, pues se diseñaron de forma que tuvieran componentes semejantes a los circuitos cableados, como son los temporizadores. Y posteriormente, en su momento, veremos los contadores. Pero hoy vamos a ver los temporizadores. Y podemos utilizar temporizadores de los tipos que conocemos. Temporizadores a la conexión y temporizadores a la desconexión. Pero vamos a ver qué módulos son estos y cómo configurarlos. Y luego cómo utilizarlos en el programa. Emplear temporizadores en un autómata normalmente exige dos pasos, más o menos. Uno es configurarlos y luego otro es utilizarlos. A la hora de utilizarlos se utilizan parecidos a como se utilizaría una salida o un marcador con sus contactos y sus activaciones. ¿Vale? Pero configurarlos, hay que configurarlos fuera del programa, antes de meterlos en el programa propiamente dicho. Es decir, bueno, yo voy a utilizar
3 temporizadores a la desconexión, pues voy a configurarlos primero y luego ya programo con ellos. Entonces, configurar un temporizador significa parametrizarlo o establecer los parámetros que son necesarios. En principio, hay que decir que para direccionar un temporizador, en este autómata se direcciona con las letras TM. Tanto por ciento de operando, lógicamente, todos los operandos ya sabéis que tienen tanto por ciento, y luego TM. Y después un número, ¿vale? Que va desde el 0 hasta el 63 en este caso. Desde el 0 hasta el 63 porque podemos utilizar 64 temporizadores. Y como veis aquí, bueno, pues tiene una serie de cosas. ¿Veis todo esto que hay aquí? Pues todo esto es lo que voy a explicar ahora. En principio, esto que pone aquí, mode, es el tipo de temporizador que podemos utilizar, que son temporizador a la conexión, TEON, temporizador a la desconexión, estos son los que vamos a usar nosotros básicamente, y también tiene la posibilidad de establecer un temporizador con impulso de una duración precisa. ¿Qué quiere decir TP? Pues que yo activo el temporizador, aunque sea con un flanco o un impulso, y el temporizador permanece activado durante un tiempo, ¿vale? Que se desactiva después en solo, que es casi como un temporizador a la desconexión, pero bueno, realmente solamente permanece ese tiempo, no el tiempo que esté la variable activada. Utilizaremos TEON o TEOFF, por lo tanto es un parámetro que hay que configurar. Si es un temporizador a la conexión o es un temporizador a la desconexión, luego veremos cómo. Aquí voy a explicar los parámetros. El tiempo, ¿cómo consideramos el tiempo? El tiempo necesita dos variables o dos parámetros, el TB y luego el TM.P. El TB es lo que sería la base de tiempos. Podemos programarlo, que es como decir, yo lo voy a programar en minutos, en segundos o en milisegundos. ¿Vale? Tiene 4 bases de tiempo. En minutos, en segundos, en décimas de segundo, que son 100 milisegundos, o en centésimas de segundo, que son 100 milisegundos. Y luego para completar con el tiempo, la otra variable es tm.p, que es un número entero, que hay que multiplicar por la base de tiempos para obtener el tiempo de temporización que yo preciso. Es el valor ajustado del tiempo. El valor del tiempo sería esa variable multiplicado por la base de tiempos. De manera que si yo quiero un temporizador, por ejemplo, de 10 segundos, podría poner la base de tiempos en 1 segundo y el valor de TMP en 10. De manera que 10 por 1 sería 1 segundo, 10 segundos, perdón. Y si yo quiero aplicar un tiempo de 2,5 segundos, pues pondría, por ejemplo, la base de tiempos en 100 milisegundos, o lo que es lo mismo, décimas de segundo, y el TMP lo pondría en 25. ¿Para qué? Si yo tengo el TMP en 25 y lo multiplico por la base de tiempos que está puesto en 100 milisegundos, que serían 0,1 segundo, tendríamos 2,5 segundos. Si yo quiero temporizar 2,56 segundos, pondría la base de tiempos en centésimas de segundo, lo que es lo mismo, 0,01 segundo, y el tiempo lo pondría en 256. De manera que 256 por 0,01 sería 2,56 segundos, que es lo que quiero. ¿Conforme? O sea, de esa forma es como ajustaríamos el tiempo del temporizador. Luego explicaremos cómo se ajustan todas estas cosas. Simplemente estoy explicando los parámetros que tiene. Otro parámetro ya menos importante, que normalmente suele estar en yes, en i, yes o no, es que se puede modificar el temporizador en modo ajuste o no se puede modificar.
El modo ajuste quiere decir que podamos modificar el temporizador durante el programa, la variable TMP durante el programa. La base de tiempo no se puede modificar, pero de esta forma yo doy permiso para que en el programa digo, bueno, pues ahora quiero que TMP sea igual a tanto. Eso es modificarlo en modo ajuste. Normalmente está en sí, aunque no lo hagamos después en el programa, pero normalmente está en sí. Porque bueno, no hay ningún motivo para que esté en no a priori. Si está en no, pues sería para evitar cualquier cosa, pero vamos, tampoco no sería... Por eso siempre está en sí. Y por tanto ese es un parámetro que nosotros no vamos a modificar mucho. Y por último, están dos parámetros, que son los que se utilizan luego en la programación, propiamente dicho. Hasta aquí todos estos... no intervienen en la programación. Pero sí intervienen en la programación los parámetros de in y salida, EQ. Veis que tiene aquí este símbolo de aquí, ese símbolo que se utiliza el temporizador en la programación en contactos, LD. Entonces parece que tiene aquí en in una especie de línea que sería la conexión de entrada y Q la conexión de salida. Entonces, in es la entrada de activación. A flanco ascendente para T-on o T y descendente para T-off. ¿Cómo se activaría esto? Luego lo veremos cómo se activa, sobre todo con ST, que es el importante. Y Q, la salida del temporizador. ¿Qué activamos con la salida del temporizador? Q sería el contacto del temporizador. Aunque vemos que podemos tener también, aquí según esto, pues solamente sería un contacto abierto, pero se puede utilizar también contacto abierto y contacto cerrado. Pero serían los parámetros in y Q los que utilizamos durante la programación, los únicos que utilizamos durante la programación y solo durante la programación. Todos los demás parámetros son fuera de programación, son parámetros de configuración, parámetros previos que tenemos que establecer para configurar un temporizador. ¿Puedes configurar para cambiar que sea flanco ascendente o descendente? No, eso está establecido para T-on y T-off, ¿vale? Vamos a configurar el temporizador ajustando los parámetros mode, 30% TB, que es decir, la base de tiempos, 30% TMI.p, que es el tiempo, el parámetro tiempo, y modif, desde el editor de variables y la carpeta BF predefinidos. ¿Cómo se hacería esto? Configurar todo eso, es decir, todos los parámetros que hemos visto antes, salvo el in y el Q, que son los que utilizamos durante la programación. El procedimiento sería este, ya lo veis aquí en la diapositiva, que más o menos como un tutorial para que lo tengáis presente cuando tengáis que hacer. Iríamos a variables, lo veis aquí, dentro de variables en BF predefinidos, al tocar aquí BF predefinidos, si queremos que salgan aquí los temporizadores, en este punto de aquí, tenemos que pulsar para que salgan los temporizadores, los TM, ¿vale? Y para que salgan los parámetros tenemos que marcar esta pestañita de aquí. Tal y como está en este dibujo, ¿vale? La pestañita, el TM y saldría esa ventana. Activamos la casilla para introducir parámetros. Aquí ajustamos el TMI.p, esto que pone aquí preset. ¿Veis que pone aquí preset? Pues eso se refiere al TMI.p, al valor que hay que multiplicar por la base de tiempos. La base de tiempo la tenéis ahí. Está puesta por defecto en 1 minuto, pero si yo le doy la flechita esta, podemos ponerlo en 100 milisegundos o en 10 milisegundos. Y esa casilla de verificación que nosotros vamos a dejar siempre, que es lo de modificar el programa el TMP o no modificar el programa el TMP. ¿No? Nosotros le damos permiso para que, aunque luego no lo modifiquemos, ¿no? Aunque luego en nuestro programa no haya ninguna instrucción que digamos TM1.p igual a 14 ahora y ahora TM1.p igual a 255, ¿vale? Aunque no lo hagamos, pero eso se queda así. Y podemos añadir un comentario también, tiempo de retardo de encendido o lámpara ámbar del semáforo o yo qué sé, lo que sea, lo que corresponda. Entonces ahí tenéis en esa diapositiva cómo configurar el temporizador, sencillamente así. ¿Que yo quiero utilizar un temporizador? Pues entonces yo
me voy a la carpeta, variables, a ver BF predefinido, activo la casilla de introducir parámetros y saco de aquí, en este combo de aquí, el TM, el temporizador, y luego elijo. Aquí he elegido concretamente el TM1 y no he cogido el TM0. Le he asignado el símbolo TC, he puesto el ajuste de preselección en 10 y en la base de tiempos en 1 segundo. Por tanto, este temporizador, como podéis ver aquí, está en 10 segundos, porque 10 por 1 son 10 segundos. Temporizador a la conexión, si quiero poner el temporizador a la desconexión, lo cambio aquí. Y estaría configurado TM1 de esa forma, un temporizador a la conexión de 10 segundos. Entonces ese es un paso para utilizar temporizadores, configurarlo y luego utilizarlos. ¿Cómo se utilizan? Pues tiene dos partes, como cualquier activación que tengamos en el autómata. Es su activación, ya sea salida o marcador, pues un temporizador igual, que lo activa, y luego la utilización de sus contactos, la utilización de su salida. En la forma de activación, fijaros que cambia también en la última secuencia. Ponemos la función que sea, en IL, y esto no termina ni en ST, ni en set, ni en reset, como hemos visto antes. Termina en IN, que si recordáis es el parámetro de activación que he sacado en la primera diapositiva, de entrada, IN. Entonces el circuito, esto sería como el IN TM1 sería como la bobina del temporizador. ¿De acuerdo? Y la salida, la utilización de la salida, cuando yo quiero utilizar la salida, en IL sobre todo, la utilizaremos de la siguiente forma. Haremos referencia tanto por ciento TMI, el I ya sabéis que es el número, punto, eso es importante, Q. Es decir, si yo quiero utilizar un contacto abierto del temporizador, lo llamaré tanto por ciento TM1.Q, por ejemplo. Y si quiero utilizar un contacto cerrado, lo llamaré también tanto por ciento TM1.Q. Por ejemplo, así. Imaginaos que yo quiero activar la salida Q2.1 de manera monoestable, como veis, condicionando a la entrada I1.1 en serie con un contacto abierto del temporizador. Pues tanto por ciento TM1.Q. Si lo quiero hacer con un contacto cerrado del temporizador, pondré N. Tanto por ciento TM1.Q. ¿Vale? Por tanto, la utilización del temporizador en el programa es así. La activación, una función que lo active tiene que terminar en IN, y una función que y la utilización de los contactos de esta forma, en programación IL. En LD, pues es cómo sacar un temporizador. Pues aquí lo tenéis también. Tenemos que ir a F7, dar la función F7, o bien al bloque, a este botoncito de aquí abajo, que sacan bloques de función. Entonces salían todos estos bloques, el contador, el temporizador, contadores, registro de desplazamiento, en fin, distintos tipos de opciones. Aquí tenemos el timer, que es el temporizador. Tocamos aquí y sale este bloque de aquí, que lo situaremos en el segmento que queramos. Al tocar ahí, timer, sale este bloque. Y eso lo ponemos donde queramos. Y en LD sería la función de activación, la ponemos aquí, que puede ser un contacto o todo lo compleja que queráis, sería así. Y luego, la salida podemos utilizarla una sola vez o varias. Si queremos, solamente lo vamos a utilizar una vez y como contacto abierto podemos programarlo así. Pero si lo queremos utilizar varias veces dentro de funciones más complejas, incluso con contacto cerrado, pues tenemos que utilizar el contacto abierto o cerrado del que queramos y llamarlo de esta forma. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Y esto es una forma de utilizar la salida. Pero hay otras formas de utilizar la salida. Esto solamente es una forma de utilizar la salida cuando con la salida solo queremos hacer una activación. De manera directa. Y que no dependa de ningún otro circuito, ni de ningún otro contacto, ni nada. Pero si queremos que ese contacto del temporizador esté en serie con otros contactos que a su vez están en paralelo dentro de otro circuito más complejo y además hay un contacto cerrado, pues ya simplemente escoger un contacto cualquiera, abierto o cerrado, y llamarlo de esa forma.
tm y .q. ¿Cómo se programan en ST? En ST para programarlo sería así. También hay que hacerlo con la función if-else. ¿Vale? Si, esto sería la función de activación, tenemos que poner, si queremos arrancar el temporizador, sería start. Y como hay que pararlo, si queremos que sea la misma función, normalmente sería, si no, down, que es pararlo. ¿Vale? Start o down. Y luego la utilización del temporizador pues puede ser dentro de una función más o menos compleja, también con lo mismo. Tanto por ciento tm, en este caso he puesto 0.q. ¿Vale? O not, tanto por ciento tm 0.q, si queremos poner un contexto cerrado del temporizador. Vamos a ver algunos ejemplos tanto de temporizadores a la conexión como a la desconexión. Por ejemplo, este circuito de aquí. Es simplemente un interruptor que cierra el temporizador y al cabo del tiempo el contacto del temporizador activa una lámpara. Bueno, pues en ST sería así. Si y 1.0, que sería S0, ¿no? Entonces, esa es la asignación de variable. Marcha, bueno, lo que pone aquí marcha sería S0, ¿vale? Ese es un error, sería S0. Temporizador, T1, TM1 y la variable de la salida que es Q2.0. Entonces, aquí activamos, si está el interruptor, arrancamos el temporizador y si no está, lo desconectamos. Y luego, ¿qué hacemos con la salida? Pues un contacto de ese temporizador, tanto por ciento tm0.q, va a activar la salida. En IL, pues sería así. Tanto por ciento y 1.0 in tm1 y luego un contacto del temporizador para activar la salida. Y en LD podría ser así. Como solamente tenemos un contacto y una salida, pues puede ser así. Tan fácil como esto. Y 1.0 lo activa y la salida activa a su vez a Q2.1. Q2.0, perdón. Otro ejemplo. Temporizador a la desconexión. Esto sería así, ¿vale? Aquí es al revés, es con flanco negativo, por lo tanto lo ponemos down. ¿No? Sería lo mismo, temporizador a la desconexión, ya veis que es aquí, con el interruptor, la actividad del interruptor down, tanto por ciento tm0, si no, start, tanto por ciento tm0. ¿No? ¿Te das cuenta de la diferencia en ST? ¿Cómo habría que hacerlo? Ojo aquí, ¿eh? En IL no tiene mayor inconveniente, sería lo mismo. Y en LD pues también lo mismo. Pero cambia aquí con esto. Down está. ¿Vale? Un ejemplo más complejo. Cierro el interruptor, se enciende la primera lámpara. Cuando pasa el tiempo de la primera, se activa la segunda lámpara y a su vez se activa el segundo temporizador. ¿Veis que ya tenemos dos contactos aquí de los temporizadores? Y cuando pasa el tiempo del siguiente temporizador, se activa la tercera lámpara, ¿eh? Y ya quedan las tres lámparas activadas. Así como funciona este circuito. Repito, cierro el interruptor, se activa la primera lámpara de manera instantánea y empieza a contar el primer temporizador. Cuando pasa el tiempo del primer temporizador, cuenta el segundo y se enciende la segunda lámpara. Y cuando pasa el tiempo del segundo temporizador, se enciende la tercera lámpara. O sea, funcionará cuando yo cierre el interruptor, instantáneamente la primera lámpara, al cabo de un tiempo la segunda y al cabo de un tiempo la tercera. Se encenderán por sí solos en esas tres secuencias. Bueno, pues se programan así. ¿Vale? Esto es relativamente fácil. El primer temporizador, fijaros cómo está. Esta sería la secuencia del primer temporizador. Si 1.0 start tm1 y si no down, sería esta secuencia de aquí. La separamos de lo que sería la salida Q2.0, 2 puntos igual al interruptor y 1.0. Veis que aquí son dos funciones. ¿Vale? La siguiente función, que es la del temporizador, si tanto por ciento tm1.q, veis que es el contacto del T1, entonces activamos el temporizador 2. Si no, lo desactivamos. Y luego la activación de las dos salidas. Q2.1 es igual a tanto por ciento tm1.q y la salida segunda Q2.2 es igual a tanto por ciento tm2.q. ¿Vale? Con esa asignación de variables. En LD, perdón, en IL, pues igual, fijaros bien cómo está la secuencia. Una secuencia, la del temporizador, que es esta de aquí.
Otra secuencia la de la lámpara 1, es esta de aquí. Otra secuencia la del temporizador 2, que es sería esta de aquí. Otra secuencia la de la lámpara 2, que es esta de aquí. Y otra secuencia la de la lámpara 3, que es esta de aquí. Y en IL, bueno, pues aquí tenemos cómo sería. ¿Vale? También lo vemos ahí claramente. Esto sería, digamos, cómo se programan los temporizadores. Hay que decir que en LD, si necesitáramos un contacto cerrado del temporizador, o varios, en otro circuito, si tuviéramos una secuencia parecida a esta, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis porque quede completo esto. Una secuencia en la cual tenemos, por ejemplo, aquí un circuito que tiene un contacto abierto en paralelo con una salida, a su vez esto en serie con un contacto del temporizador, ¿vale? Por ejemplo, y esto para activar la salida en cuestión. Si tuviéramos este esquema, y esto fuera temporizador 1, por ejemplo, la activación del temporizador 1 vendría como fuera, pero esta función se podría programar en LD de esta forma. Esto sería S0, que a lo mejor es tanto por ciento, y 1.0, ¿vale? Luego, en paralelo con el contacto abierto de Q2.0, y esto en serie con el contacto del temporizador, ¿vale? Muestro la salida Q2.0. Entonces aquí, como no podemos meter aquí el bloque del temporizador y tal, y además es contacto cerrado, pues yo pondría contacto cerrado, y aquí a este le llamaría pues como tanto por ciento TM, por ejemplo, 1, si es el 1 que he utilizado, punto Q. Es decir, que el temporizador, la salida del temporizador puede actuar de esta forma si es solamente un contacto abierto que activa algo, como aquí, por ejemplo, ¿vale? O bien un contacto del temporizador para activar otra cosa, como aquí, ¿veis? Aquí utilizo un contacto abierto del temporizador TM1 para activar el temporizador TM2. ¿Vale? Son dos formas de utilizar la salida. Aquí la salida del temporizador TM1 está utilizada de esta forma para atacar a Q2.1 y aquí está utilizada de esta forma para atacar al temporizador 2. Sería más o menos lo mismo. Bien, con esto más o menos queda terminado hasta donde yo quería llegar.